Buenas tardes, jóvenes. Capítulo de hoy, razones trigonométricas de ángulos en posición normal o de cualquier magnitud. Vamos a ir brevemente a la teoría. Recuerden que un ángulo en posición normal es aquel ángulo cuyo lado inicial está en el semieje positivo X y su lado final puede estar en cualquier cuadrante. Pero antes de ver el capítulo propiamente dicho, vamos a recordar un ejercicio que vimos el tema anterior. Del gráfico, calcular las coordenadas del punto P. Recuerda, aquí lo que me está indicando, ese S que estamos viendo ahí, me indica que es el área. Ah, ya, o sea que el área del triángulo APB y el área del triángulo APC están en la relación de 1 a 3. Así es. Recuerda que ese S que me está indicando ahí vendría a ser el área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, recordemos, ¿cómo calculamos las coordenadas del punto P? Área. Desarrollando, jóvenes. 30 segundos ya para resolverlo. Si queremos calcular las coordenadas del punto P, entonces tengo que relacionar estas áreas. Recuerda que esta área S y 3S tienen un vértice común, que es aquí. El vértice común sería A, ¿ya? Y las bases, donde está el área S y 3S, pertenecen a la misma recta, a la recta BC. Recuérdate que por geometría hay una propiedad que me relaciona las áreas donde las bases de dichas áreas en los lados, mira, ve, BP y PC. La propiedad es la siguiente. Recuerda que aquí el coeficiente de S, el número que está multiplicando, siempre va a ser 1. 1, ¿ya? En este caso, resolución por geometría. Si yo tengo que el área es un S y 3S, por lo tanto, las bases también van a estar en la misma relación. Como un K, y aquí también sería como 3K. ¿Por qué sucede ello? Porque tienen el mismo vértice aquí. Ya, profesor, entonces, ahora sí, grafico todo mi segmento BC. Y ahí voy a calcular las coordenadas, obviamente, del punto P, que sería lo siguiente. ¿Ya? Le coloco XY. Para que no te confundas, siempre trabaja así. Primera componente que es X y primera componente también. ¿Estamos de acuerdo? Ya, profesor, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Mira, el menos 3, método, el menos 3 multiplica con el 3K. El 5, la primera componente, va a multiplicar ¿con quién? Va a multiplicar con K. Allá, profesor, entonces menos 3 por 3K más 5 por K. Así es. Y en el denominador van a estar la suma de estos segmentos, K más 3K. Va a quedar así. XA. Menos 3 por 3K más 5 por K. Todo dividido entre ¿quién? Entre K más 3K. Aquí ya es ley de signos, ¿ah? Menos 3 por 3K menos 9K. Menos 9K más 5K menos 4K. Signos diferentes se restan, se coloca del mayor. Menos 4K y acá vendría a ser 4K. Sabes muy bien que ahí tengo que simplificar. Simplificamos. Profe, 4K, simplifico con 4K. Y como se está dividiendo, necesariamente tiene que quedar menos 1. Ya apareció la primera componente, menos 1. Miro mis claves y quién puede ser, la A, la B, nada más. A o B. Ahí está, ahí va a estar mi respuesta. Entonces, vamos a Y. En la Y, para calcular Y es lo mismo. Si acá he empezado con menos 3 por 3K, acá tiene que ser 6 por 3K más 14 por K. No va a cambiar eso. Entonces aquí, ¿ves? 6 por 3K más 14 por K. Y la suma de segmento de sus longitudes se mantiene constante siempre. 18 más 14, 32.
32, 4K. Dividimos y obviamente que ahí ¿cuánto nos va a salir? Simplifico K, cuarta, 8. Por lo tanto, las coordenadas del punto P va a ser menos 1, punto y coma 8. Ya recuerda que las coordenadas siempre se separan con punto y coma. Aquí ya, punto y coma. Entonces, él vendría a ser la solución a mi ejercicio, sería la clave B. Ya, ahora veamos el curso que nos lleva ahora. Razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. El gráfico me va a indicar. Ya, mi sistema cartesiano, eje de coordenadas rectangulares, sistema de coordenadas, eje X, eje Y. Se va a llamar ángulo en posición normal, en posición estándar o canónico, cuando dicho ángulo, su lado inicial, parte siempre del semieje X positivo. Y donde está la flecha me indica su lado final. Recuerda que el lado final puede estar en el primero, en el segundo, en el tercer o en el cuarto cuadrante. Para calcular las razones trigonométricas de un ángulo canónico, posición normal o estándar, yo necesito conocer un punto que pertenece a su lado final. Profesor, si acá está la flechita, él es su lado final, ¿no? Sí. ¿Y él es el punto? Claro. Basta que conozca un punto del lado final, yo puedo calcular las razones trigonométricas ¿de quién? Del ángulo teta. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí regreso al primer bimestre y digo, método X, que es la primera componente, que también es la abscisa, va a ser ¿quién? Mi cateto adyacente. Y, que es la segunda componente, que es la ordenada del punto P, mi cateto opuesto. Y ya, terminó. Esa es definición. Profesor, ¿y la hipotenusa? Ah, la hipotenusa lo vamos a tratar como si fuera el radio vector. Por definición, el radio vector, ¿qué es? Es la distancia del origen al punto. Pero para mis ejercicios, él va a ser mi hipotenusa. Entonces tendría lo siguiente. El radio vector va a ser mi hipotenusa. Y siempre la hipotenusa, como es longitud, va a ser positivo. Y de todas maneras aplico mi teorema de Pitágoras. Mira, cateto opuesto, que es y al cuadrado, más cateto adyacente, que es x al cuadrado, es igual al radio vector al cuadrado, que vendría a ser mi hipotenusa. Es lo que yo necesito saber. Y ahí recuerdo lo que hemos hecho siempre. Definición de seno, coseno, tangente, que ya conocemos. Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Y aquí vienen las inversas. Seno inversa con la cosecante, coseno inversa con la secante y tangente inversa con la cotangente. Que eso ya lo sabemos del primer bimestre. Entonces, ¿cuál es lo único nuevo? Que ahora voy a calcular las razones trigonométricas del ángulo, pero conociendo un punto que pertenece al lado final, las coordenadas. Vendría a ser así. Alfa es un ángulo en posición normal, que puede ser canónico o estándar, cuyo lado final pasa por este punto, las coordenadas de este punto. Me pide calcule la expresión E cosecante de alfa elevado al cuadrado menos cotangente de alfa elevado al cuadrado. Tenemos el ejercicio y planteamos lo siguiente. Si el punto necesariamente pasa por las coordenadas 3, punto y coma 2, entonces sigo mi teoría que está aquí. El lado final pasa por este punto, por lo tanto, X es cateto adyacente y este Y menos 2 cateto opuesto. Ya en la solución de los ejercicios, por favor, ten bastante cuidado con la ley de signos. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Si me piden cosecante de alfa, recuerda, definición, cosecante es hipotenusa entre opuesto. Ya tengo que el opuesto es menos 2, pero tengo que calcular la hipotenusa. Entonces, teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Recuerda que todo número negativo que está elevado a un exponente par va a salir positivo.
Entonces aquí es 9, 4, 13. Hipotenusa al cuadrado es 13. Recuerda que no hay número entero que elevado al cuadrado me dé 13. Entonces, profesor, ¿qué hago? La operación inversa a la potenciación, que es 2, raíz cuadrada o simplemente raíz de 13. Y una vez que tengo todos mis datos, adyacente, opuesto, hipotenusa, simplemente voy a reemplazar. Cosecante de alfa, hipotenusa, profesor, raíz de 13 entre mi cateto opuesto, que es menos 2. Pero me piden al cuadrado, entonces lo voy a elevar al cuadrado, de esta manera. ¿Ya? Esta es otra manera de colocar también el exponente 2. De las dos formas es equivalente, es lo mismo. Entonces, raíz de 13 al cuadrado, ¿afecta entonces? Sí. Profesor, pero esta raíz de 13 cuando elevo al cuadrado se simplifica con el índice 2 que está aquí, se simplifica la raíz ya. ¿Cuánto queda? 13. Pero 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Y como es negativo elevado a exponente par, 13 cuartos. ¿Ya? Ahora, cotangente de alfa, cateto adyacente entre cateto opuesto. 3 entre menos 2. Pero elevado al cuadrado, el cuadrado afecta a los dos. 9 cuartos. Sabes bien que un negativo elevado a un exponente par sale positivo. Ya pues ahora voy a mi dato. Me pide la diferencia. Voy a restar entonces. Profesor, ¿qué fracciones son? Son fracciones homogéneas. Mismo denominador. Y acá, mira, me dice menos. Recuerda, yo hablo de fracciones homogéneas cuando sumo o resto fracciones. Si acá fuera por, ya no hablo de fracciones homogéneas. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Simple, profesor, queda el mismo denominador y voy a restar 13 menos 9. ¿Cuánto es? 4. Por lo tanto, E vale 1. ¿De acuerdo? Así vamos a trabajar. Ejercicio número 2. Trabajando. Alfa, ángulo en posición normal, cuyo lado final pasa por el punto 5 punto y coma menos 12. Suficiente. Con él voy a calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. ¿Ya? Entonces 5 vendría a ser cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Qué voy a aplicar ahora? Recuerda, si voy a aplicar secante, necesito la hipotenusa, necesariamente. Recuerda. O también alguien me puede decir, ya, profe, cateto 5, cateto 12, la hipotenusa es 13. También por triángulo, rectángulo pitagórico. También sale. Pero entonces vamos a suponer que no lo conoces el triángulo pitagórico. 12 al cuadrado, 144, más 25, 169. Por lo tanto, la hipotenusa, 13 unidades de longitud. Claro, porque 13 al cuadrado es 169. Ahora sí, por teoría, secante, profesor, pero la secante es la inversa del coseno. Entonces es hipotenusa entre adyacente. Secante de alfa, hipotenusa 13 entre adyacente 5. Tangente es opuesto entre adyacente, menos 12 sobre 5. ¿Ya? Ahora, a ti te están preguntando menos. Voy a restar. Paso a paso, ¿eh? Para que entiendas. Este menos, mira aquí, este menos es el mismo menos que está aquí. Él es secante y él es tangente. Profesor, que yo veo un menos menos. Cuando multiplico o divido signos iguales, se hace más. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? 13 quintos más 12 quintos. Y esto ya sabemos ya, pues, fracciones homogéneas. 25 entre 5. La respuesta, ¿cuánto va a ser entonces? Va a ser 5. La alternativa sería la A. Ley de signos. ¿Ya? Seguimos entonces. Ley de signos. Ejercicio número 2. Siendo teta un ángulo en posición normal cuyo lado final pasa por este punto. Determina el valor de t.
Recuerda que este raíz de 13 está multiplicando con seno de teta, más 12 por cotangente del ángulo teta. Ya. En este caso, lado final pasa por el punto. Por lo tanto, cateto opuesto, y igual 2. Cateto adyacente, x, que es la abscisa, menos 3. Entonces, como quiero calcular seno, y seno es opuesto entre hipotenusa, de nuevo, teorema de Pitágoras. 9 más 4, 13. Recuerda, 13. Hipotenusa al cuadrado igual 13, por lo tanto, la hipotenusa es raíz de 13. Ya pues, entonces ahora ¿qué simplemente qué hacemos? Seno del ángulo teta. Cateto opuesto 2 entre raíz de 13. Cotangente de teta adyacente menos 3 entre cateto opuesto. Teniendo estos valores voy a reemplazar en t. Recuerda que se está multiplicando raíz de 13 por seno más 12 por cotangente. Sabes ya. No hagas esto. Algunos me dicen, profe, voy a sumar 2 más 12. ¿Por qué vas a sumar? Acá me dice por. Entonces, lo que tengo que saber es que con una multiplicación voy a simplificar. ¿Qué es simplificar? Es dividir. ¿Ya? Es reducir mediante ¿qué? Mediante una división. Raíz de 13, raíz de 13. Me queda 2. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, 12 por menos 3 medios. Mitad también. Mitad 1 y acá mitad de 12, obviamente me va a quedar 6. 2. 6 por menos 3. Profesor, ¿está multiplicando? No, sí. Que es diferente que sumar o restar. Es por. Signos diferentes que se multiplican, siempre sale negativo. Menos 18. Entonces va a quedar 2 menos 18. Ahora sí, signos diferentes se están restando y se coloca del mayor. 18 menos 2, 16. Con el menos 16. Que vendría a ser la respuesta a ese ejercicio que estamos viendo. Ya, de la misma forma vas a trabajar el siguiente. Del gráfico mostrado, calcular E igual 4 por secante de teta más tangente del ángulo teta. Voy a calcular la expresión E, pero recuerda, teta es un ángulo en posición normal, porque su lado inicial está en el semieje positivo X y su lado final, donde está aquí la flecha que me indica cuarto cuadrante, yo conozco un punto que pertenece a este lado final. Suficiente. Con él yo voy a calcular las razones trigonométricas del ángulo en posición normal. Cateto adyacente, cateto opuesto. Entonces, si voy a calcular secante, calculo hipotenusa. E incluso, este triángulo lo hemos visto cuando hicimos triángulos rectángulos pitagóricos. Que sí, profesor, sí. Acuérdate, cuando yo tenía el cateto, no importa, aquí, y él era cateto 8 y aquí cateto 15, cuando los catetos eran 8, 15, inmediatamente la hipotenusa, ¿cuánto es? 17. Pude haber recordado ello, es igual. Profesor, pero acá dice menos, pero cuando aplico teorema de Pitágoras se va a volver positivo. 64, 225, 289. Número entero que elevado al cuadrado sea 289, sí hay hipotenusa 17, ¿ves? Cumple también. Podía haberlo recordado y hacerlo así, 17. ¿Ya? Entonces ahora, secante, definición de secante, hipotenusa adyacente, 17 octavos. Tangente, menos 15 octavos. ¿Ya? Y ahora, ley de signos, quedaría del siguiente modo. Sabemos que estas fracciones son
homogéneas, mismo denominador, ¿quién sumo? Sumo este 17, lo voy a sumar con el menos 15. Profesor, usted está sumando un negativo, y si sumo un negativo, más con menos es menos. Queda 2. Entonces va a quedar 4 por 2 octavos. Y eso ya, obviamente, ya es fácil de simplificar. Numerador, 4 por 2, 8. Se simplifica con este 8. Recuerda que cuando yo simplifico siempre queda 1, 1. Por lo tanto, mi respuesta, ¿cuánto va a ser? 1, que vendría a ser la solución a este ejercicio.